Después de esto voy a ceder el uso de la voz para que inicie con el tema Incoterms 2020. Francisco Javier Méndez Aguiñaga es licenciado en Comercio Internacional, tiene una maestría en Fiscal, es ejecutivo de Comce Bajío desde mayo de 1997 y director desde el 2002. Director editorial de la revista Comercio Exterior y Logística del Comce, instructor y conferencista de diversos cursos y foros, consultor en programas de seguridad del operador económico autorizado, coordinador de competencias laborales del COMCE, director del campus virtual del COMCE, ha sido catedrático en diversas instituciones educativas en posgrados, director de CONACYT, que es el Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional, organismo que acredita a instituciones educativas como la nuestra, coordinador de eBusiness COMCE, evaluador del Premio Nacional de Exportación y miembro del Comité Empresarial de la Alianza del Pacífico. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a este tercer Congreso de Comercios y Negocios Internacionales. Te cedemos el micrófono para que inicies con tu presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, espero que estén bien de salud, así como todas sus familias, amigos, que estamos en este aislamiento derivado de esta pandemia. Pero bueno, con el uso de la tecnología estamos en posibilidades precisamente de comunicarnos como en este momento lo estamos haciendo. Agradezco primero que nada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en especial a su maestra, a coordinadora Iris Godínez, por la amable invitación que nos hace para participar en este su congreso. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí con su institución en años pasados, teniendo de alguna forma participación también de forma presencial, pero bueno, en esta ocasión, a través de los medios de comunicación, estamos en posibilidad de acercarnos a ustedes y me da mucho gusto presentarles este tema muy interesante de los Incoterms 2020, en donde vamos a ver gran parte de problemáticas que de alguna forma tienen las organizaciones en el uso precisamente de este tipo de términos de comercio internacional, y así como algunas adecuaciones que hubo recientemente que entraron en vigor este año dentro de lo que es las reglas de operación o la guía que de alguna forma se recomienda a las empresas tengan a bien considerar, sobre todo para caer en menos posibilidades de errores, de riesgos, costos, etcétera. Entonces, me da mucho gusto, bienvenidos sean todos, cualquier comentario quedo a sus órdenes. Vamos a comenzar partiendo de que los Incoterms como tal son lo que ubicamos como términos de comercio internacional. Sin embargo, es muy importante comentarles que tal cual los términos de comercio internacional como tal no son creados o fueron creados o inventados por la Cámara de Comercio Internacional. Quizá lo que es la marca, vamos a decirlo así, la marca registrada que lo es de la palabra Incoterms, esa sí es una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional. Pero los términos de comercio internacional no iniciaron a raíz de que la Cámara de Comercio Internacional los publica o da a conocer en 1936, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El tema es de que tal cual los términos de comercio internacional, que no es otra cosa que las prácticas que los importadores y exportadores utilizan para hacer negocios en el mundo, pues realmente no fueron inventados ni mucho menos por la Cámara de Comercio Internacional. Es el primer mito que tenemos que de alguna forma quitarnos, en el sentido de que la Cámara lo que hizo fue tomar las mejores prácticas que venían utilizándose al momento de llevar a cabo operaciones de compras o de ventas internacionales, y de alguna forma determinó una guía para clarificar y dar hasta cierto punto las directrices para que las personas tuvieran a bien conocer cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos al momento de llevar a cabo una operación de compraventa internacional. Entonces ahí es muy importante quitarnos ese mito de que los términos de comercio internacional fueron inventados o creados o a raíz de que la Cámara los dio a conocer, se están usando. Los términos de comercio ya llevamos más de 200 años que se vienen utilizando en el mundo. No todos, porque de alguna forma
los negocios o las formas de hacer negocio han venido cambiando a lo largo de este tiempo. Sin embargo, prácticamente hay muchos términos que se vienen utilizando desde hace todavía más años. Entonces, el primer comentario es que los términos de comercio internacional, de alguna forma, lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional, como aquí lo estamos viendo, es de alguna forma agarrar las mejores prácticas que tenía en ese momento cuando dio a conocer esta guía, la Cámara de Comercio Internacional, y dio a conocer las reglas que prevalecían y que a las que eran más comunes a utilizarse precisamente en el ámbito del comercio internacional. Habiendo comentado esto, es importante comentar que tiene presencia la Cámara de Comercio Internacional en 120 países, está conformado con comités de expertos en más de 93 países, que de alguna manera todos esos expertos vienen a colaborar y vienen de alguna forma a generar actualización, comentarios y sobre todo analizando las problemáticas que privan a lo largo del mundo para ir viendo las adecuaciones que son de alguna forma convenientes aclarar y ir actualizando no solamente los Incoterms, que ese sí ya es privativo como una marca, en este caso de la Cámara de Comercio Internacional, sino otro tipo de ordenamientos o de reglas que también son emanadas por la propia Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuáles son los otros temas que de alguna manera influye o también ha participado la propia Cámara de Comercio Internacional respecto al ámbito de operaciones internacionales? También se mete en temas de inversiones, de la banca, de propiedad intelectual, aduanas, anticorrupción, economía digital, comercio internacional y arbitraje, entre otros temas. Estos son simplemente los que considero los más importantes, en los cuales la propia Cámara de Comercio Internacional incide como sacando normatividades, reglas, directrices, guías, que todos estos es importante comentar que no son propiamente leyes como tal, sino que son reglas de operación para cuando las partes, y cuando me estoy refiriendo a las partes, comprador y vendedor, están de acuerdo, pues las puedan utilizar a través de un contrato de compraventa. Entonces, todo este tipo de reglas o directrices de las cuales se emana presente de la Cámara de Comercio Internacional, de alguna forma ayudan a darle certeza, sobre todo a las partes, a cabo operaciones. Seguramente en la universidad habrán escuchado, por ejemplo, cuando están hablando de formas de pago internacional, que una de las formas de pago internacional seguras que se recomienda utilizar a las empresas, sobre todo cuando no tienen un grado de confiabilidad importante con la contraparte, entonces una de las alternativas es utilizar lo que se conoce como carta de crédito. Entonces también toda la reglamentación de lo que refiere a la carta de crédito también es emanada de la propia Cámara de Comercio Internacional. Y así otro tipo de reglamentaciones o de normas que ayudan, y estas serán de alguna manera obligatorias solo si las partes, comprador y vendedor, así lo determinan a través de un contrato de compraventa. Bueno, ¿quiénes conforman la Cámara de Comercio Internacional? Como aquí lo podemos ver, empresas importadoras, exportadoras, instituciones financieras, las propias universidades, las cámaras empresariales u organismos gremiales, así como despachos especializados, principalmente de abogados, así como especialistas independientes. Ese tipo de personas y organizaciones son las que conforman a la propia Cámara de Comercio Internacional. Es importante comentarles de que es una enorme diferencia de lo que es la Cámara de Comercio Internacional a lo que es un organismo intergubernamental. Los organismos intergubernamentales, como tenemos la ONU, como tenemos la Organización Mundial de Comercio, como tenemos la OCDE o la OCDE, como tenemos la Organización Mundial de Aduanas, etcétera. Todos ese tipo de organismos que acabo de mencionar son organismos intergubernamentales. ¿Qué significa eso? Que son organismos que de alguna manera tiene cabida, vamos a decirlo así, tiene cabida que quien forma parte de ese tipo de organizaciones
son los propios gobiernos. Sin embargo, la Cámara de Comercio Internacional no son los gobiernos que forman parte de la Cámara, sino son todas estas organizaciones que las acabo de mencionar, y por eso todo lo que emane de este tipo de organización, que es la Cámara de Comercio Internacional, no es una ley, a diferencia de las otras organizaciones que les acabo de comentar, como la ONU, la OMC, la OMA, etcétera. Todos los decretos que de alguna forma emanan de la mayoría de estas organizaciones intergubernamentales terminan siendo decretos que se implementan ya como leyes dentro de los países que forman parte de ese tipo de organizaciones. Entonces también es importante tener muy claro, muy presente la diferencia de lo que es un organismo intergubernamental y en este caso de la Cámara de Comercio Internacional, que no es un organismo intergubernamental. Bueno, aquí podemos tener muy claro la definición de lo que son los Incoterms. Y no es otra cosa que, como ya se los había comentado, es un conjunto de reglas que de alguna forma les dicen, en este caso a las partes, comprador y vendedor, cuáles los derechos y las obligaciones que tienen respecto de la negociación a la que vayan a llegar. Y por eso aquí tenemos que es un conjunto de reglas internacionales en donde para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional. Los términos es las condiciones de venta. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales las partes se ponen de acuerdo para llevar a cabo una negociación? Entonces es prácticamente lo que pudiéramos considerar una definición clara respecto de lo que son los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional nace después de la Primera Guerra Mundial, en donde la economía que teníamos de alguna forma estaba totalmente en una depresión económica derivado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, un grupo de empresarios, principalmente de Europa, tuvieron a bien reunirse y considerar la parte de ver la posibilidad de crear una organización gremial que los estuviera apoyando o incentivando para llevar a cabo negocios internacionales. Y la Cámara de Comercio Internacional se crea en 1919, tiene su sede en París, Francia, y como les comentaba, los términos que en ese momento ya se venían utilizando, que de alguna forma datan de muchos años atrás, también la Cámara fue muy sensible de observar problemáticas que tenían las empresas importadores y exportadores cuando llevaban a cabo precisamente operaciones internacionales. Entonces, obviamente, todo ese tipo de problemáticas daba como consecuencia el menoscabo que tenía del patrimonio de las empresas por el hecho de que terminaban por perder la mercancía, terminaban por no poder cobrarle, en este caso a los clientes, y un sinnúmero de problemáticas que las hay todavía en el presente. Más adelante, casi al final de la presentación, vamos a ver también las problemáticas que prevalecen hoy en día, hoy por hoy, en el comercio internacional. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional tuvo a bien, derivado de esa sensibilidad que tuvo de ver la preocupación de los empresarios que estaban perdiendo mercancías e incluso quebrando sus negocios, tuvo a bien crear lo que se conoce como la Corte Internacional de Arbitraje. Es un servicio que también ofrece la propia Cámara de Comercio Internacional y que tiene por objeto el fungir como árbitro literal. Es una persona o un comité que de alguna forma está integrado por varios árbitros que son especialistas primero que nada en el ámbito de lo que es el comercio internacional y analizan las problemáticas que tiene derivado precisamente de un contrato de compraventa que hay entre las partes, y ante una situación o una controversia que haya, una controversia comercial, este árbitro o este comité arbitral analiza y le da la razón a cualquiera de las partes que la tenga. Eso con el afán de dar de alguna forma justicia ante una problemática que hay entre las partes, y precisamente este servicio lo está ofreciendo la Cámara de Comercio Internacional desde 1923. Entonces ya tiene, la Cámara ya cumplió 100 años el año pasado, en el 2019, y ya va a cumplir 100 años de que crearon lo que es la Corte Internacional de Arbitraje, que es un servicio que ofrece, y es importante comentar que este servicio pues no es gratuito. Y aparte, en caso que las partes deseen
que la propia Cámara de Comercio Internacional intervenga derivado para dirimir una controversia comercial que se pudiera suscitar en una operación de compraventa internacional, entonces eso lo tienen que prever necesariamente en el contrato de compraventa. Y es hasta 1936 cuando la Cámara de Comercio Internacional publica la primera edición, vamos a decirlo, de lo que es la guía, en este caso, de lo que ellos consideraban cuáles eran los derechos y las obligaciones de los términos de comercio internacional que en ese momento eran los que prevalecían, vamos a decirlo, de mayor uso entre los compradores y vendedores en el ámbito internacional. Entonces, reitero, no es que aquí se hayan creado o inventado los términos de comercio internacional, esos ya vienen de muchísimos años antes. Simplemente lo que hizo la Cámara es recoger esos términos de comercio que se estaban utilizando en mayor medida en ese momento y los plasma en un documento, en una edición, en donde para darle claridad a las partes y que tengan bien a bien conocer sus derechos y obligaciones cada una de las partes, ayuda precisamente a tener una guía. Entonces es prácticamente lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional. Paulatinamente, bueno, antes comentarles que una de las finalidades más importantes que tiene en este caso el uso, en este caso de los términos de comercio internacional, sobre todo es darle certeza jurídica a las partes cuando llevan a cabo una operación de compraventa. Es de lo más importante que se tiene que tener presente porque muchos de los Incoterms se utilizan de forma incorrecta. Y es importante comentar esta situación por la circunstancia de que muchas empresas los utilizan mal, los Incoterms, y la problemática es que corren más riesgos que los que deberían, e incluso pueden tener gastos inherentes por el uso inadecuado de los Incoterms. Y sobre todo, otra de las grandes variables es que cuando se utiliza mal una regla de los Incoterms, la problemática es de que ante una controversia comercial que pueda derivar y que se vaya a tribunales o en este caso a un comité arbitral, quedan desamparados legalmente cuando utilizan mal un Incoterm. Entonces eso es muy importante porque hay ocasiones que se les hace ver a las empresas que utilizan mal los Incoterms y ellos dicen, bueno, es que no me ha pasado nada hasta ahorita, no tengo problema. ¿Y cuál es el punto? De que una cosa es que los estén utilizando mal y otra cosa es que les esté generando totalmente certeza a la operación. Muchos lo utilizan mal y como no les ha pasado nada, creen que no corren riesgos o más riesgos que los que deberían. Entonces, ¿cuál es la finalidad más importante de los Incoterms? Darle certeza jurídica a las partes. En este caso estoy hablando del comprador y vendedor. Ese yo creo que es la finalidad mayor y la responsabilidad de que cualquier persona que esté en ese ámbito trabajando laboral en una organización y esté de alguna forma a su cargo, ya sea el departamento de ventas internacionales o el de compras internacionales, debe de alguna forma buscarle dar la mayor certeza posible en sus operaciones y contratos internacionales que esté haciendo su organización. ¿Cuál es el marco de lo que contempla, en este caso, ahora sí, los Incoterms como tal? Y cuando me estoy refiriendo a los Incoterms, estoy hablando de los que pertenecen, en este caso, a la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, ¿cuáles, de alguna forma, los conceptos que abarca, en este caso, la guía publicada por la Cámara de Comercio Internacional, que podemos de alguna forma destacar como más importantes? Bueno, primero está el tema de responsabilidades, que cuáles son las responsabilidades de las partes, del comprador y vendedor. Más adelante vamos a ver cómo está de alguna forma contenidas en el libro, en este caso de los Incoterms, las responsabilidades de uno, los derechos de uno y los derechos del otro. Así, otro de los conceptos importantes son los costos, que en esta edición 2020, que más adelante vamos a ver también algunos de los cambios más importantes que de alguna forma derivan precisamente de esta edición nueva, es de que los costos en esta edición 2020 que está en vigor ya es mucho más precisa
que las ediciones anteriores, porque en las ediciones anteriores habíamos tenido que estar leyendo la totalidad de las obligaciones del comprador y la totalidad de las obligaciones del vendedor para ubicar cuáles eran los costos a los que tenía que asumir cada una de las partes. Sin embargo, en esta nueva edición solamente ya lo dejaron en una sola regla, que es el A9 y la B9, en una sola regla para el comprador y vendedor, en donde le resumen todos los costos a los cuales debe asumir cada una de las partes. Entonces, esta es una modificación en esta edición 2020 que ayuda y se agradece de que en este caso la Cámara de Comercio Internacional, para fines de ubicar de manera más fácil cuáles son todos los costos que debe asumir uno y cuáles son todos los costos que debe asumir otro, pues que en una sola regla se puede de alguna forma consultar. Otro de los conceptos sumamente importantes para lo cual sirven los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional son los riesgos. Es justamente relacionado con el comentario que les acabo de dar, que las personas deben de tener perfectamente claro y deben de conocer con certeza hasta qué momento asumen el riesgo cuando hacen el envío de una mercancía de un punto a otro. Cuando una empresa tiene perfectamente claro los costos, responsabilidades y riesgos en una operación de compraventa, de alguna forma ayuda a que se prevengan para que al punto hasta donde, derivado de la negociación o el término de comercio internacional, de acuerdo al cual se hayan comprometido con su contraparte, hasta ese punto tomarían todas las precauciones necesarias para garantizar que su mercancía de alguna forma corra el menor número de riesgos, ¿sí? Entonces, eso ayuda bastante porque la realidad es esa, de que encontramos muchas empresas que se ponen a negociar una regla de los Incoterms y desafortunadamente no tienen idea muy clara de hasta qué punto llega su responsabilidad de costo y de riesgo. Y eso es de alguna forma, pues no se puede permitir que una empresa esté negociando y tenga un contrato, en este caso ya sea de compra o de venta internacional, en donde no tenga esa claridad, porque si no tiene esa claridad, le falta certeza. Y en los negocios, la falta de certeza, obviamente, en la mayoría de los casos, la consecuencia es pérdida de dinero. Aquí tenemos un poco cómo ha sido la cronología de los cambios que ha tenido precisamente a bien la Cámara de Comercio Internacional de ir dando lo que se conoce como enmiendas o cambios o actualizaciones precisamente a las reglas que publicó desde 1936, que fue la primera edición, y paulatinamente, como aquí podemos ver, modificó también en 1945, 53, 67, 76, y a partir de 1980 decidieron hacer ese tipo de actualizaciones solamente cada 10 años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en las anteriores modificaciones, en algunos casos, las publicaciones no eran claras. Y la siguiente publicación que hacían, y que era pocos años después, la hacían para aclarar lo que no dejaron claro en la anterior. Y eso sucedió precisamente en estas, principalmente en las 53, 67, 76. Y de hecho, si se fijan aquí, pasaron solamente 4 años, de la 76 a la 80. Y la 80 le hicieron para aclarar casi solamente lo que habían publicado en la de 76. No quedó bien la redacción, no quedó claro respecto a ciertas responsabilidades que tenía comprador y vendedor, y tuvieron que hacer otra publicación en 1980 para darle claridad, en este caso, a todo lo que había quedado de alguna forma ambiguo en la edición anterior. Entonces, a partir de esta fecha, y sobre todo tomando la experiencia de lo que había sucedido, deciden, para evitar ese tipo de circunstancias o situaciones, deciden solamente estar actualizando, en este caso, los Incoterms cada 10 años, para que tenga de alguna forma un trabajo más minucioso en la redacción, darle claridad, precisamente en este caso, a las responsabilidades de cada una de las partes al momento de determinar cuál es la regla que están susceptibles a utilizar. Aquí tenemos las ediciones, que en este caso son las dos más recientes.
y aquí les tengo, por ejemplo, la edición desde lo que es el año 2000, que en este caso es la edición del año 2000, y luego viene la 2010, como aquí la podemos ver, y la 2020. Este tipo de ediciones ya son las de cada 10 años. Una de las que más ha causado modificaciones en estas últimas décadas ha sido principalmente la del 1990 y la del 2010. Y luego ya está la del 2020, que es la que está vigente, que aquí tenemos en pantalla, en donde muchas de las modificaciones, sobre todo, ayudan para darle claridad, y lo que hace la autoridad, sobre todo, es hacer, en este caso, una descripción más puntual respecto a las obligaciones, que aún así es importante comentarles que la lectura no es sencilla, vamos a decirlo. Sí se tiene que estar leyendo y releyendo, porque hay cosas que de alguna forma tenemos que inferirlas, es decir, tenemos que de alguna forma que interpretarlas, vamos a decirlo así, para ver el sentido precisamente de lo que dice cada una de las reglas. Y ahorita vamos a ver lo que conlleva los principales cambios que tiene esta edición. Y aquí está. En donde esta edición del 2020 le da mayor ahondamiento y alcance a los Incoterms respecto al alcance en cuanto de forma conceptual, no solamente de fondo, que hubo pocos cambios de fondo en esta edición 2020, pero la gran mayoría de los cambios fueron de forma, es decir, de forma conceptual. También otro de lo que de alguna forma deriva de esta modificación del 2020 es de que sacan lo que se llaman notas explicativas. Estas notas explicativas, como su nombre lo indica, son notas que ayudan a la comprensión mayor de lo que, cuándo se deben de estar utilizando cada una de las reglas, ¿sí? Y hacen lo que es también un reordenamiento de todas las reglas. Prácticamente cambian toda la estructura de las reglas, y la de edición 2020, pues prácticamente casi nada, por no decir nada, quedó igual respecto a la edición anterior. Es decir, hubo muchos cambios de forma en esta edición, y en cuanto a la estructura, para darles, vamos a decirlo, un poquito de manera más puntual, la idea de cómo quedó. En cuanto a la estructura, aquí la tenemos en pantalla. La estructura de la edición 2010, como pueden observar, es importante comentar, cada una de las reglas, que son 11 reglas, que ahorita las vamos a ver, cada una de las reglas tiene la misma estructura. Las reglas en sí mismo, ¿en qué consiste? Es decir, de las 11 reglas que hay en los Incoterms, ¿cuál es la estructura de las reglas? Bueno, cada una de las reglas tiene 10 obligaciones del vendedor y 10 obligaciones del comprador. Eso no cambió en esta edición. También son las mismas 10 obligaciones del comprador y del vendedor. Lo que cambia es los conceptos, en este caso, y la redacción de cada uno de los conceptos y el reordenamiento de los conceptos. Entonces, en la edición 2010 teníamos aquí el suministro de la mercancía, el pago del precio, las licencias y autorizaciones y formalidades, contrato, la entrega, el punto de entrega, en qué momento se hace la transmisión del riesgo en el A5 y B5, el reparto de costos, el avisos o los avisos que tenían que entregarse al comprador y vendedor, prueba de la entrega, es decir, cuál es el documento de prueba que de alguna forma el vendedor le tiene que entregar al comprador de que ya entregó la mercancía, la comprobación en cuanto a ciertas revisiones que habrían en caso dependiendo del tipo de mercancía que se hacen, el embalaje marcado, inspección de mercancía en su caso, y proporcionar información. Esto era lo que privaba del 2010, y del lado derecho de ustedes tenemos precisamente los conceptos presente que derivan del reordenamiento que tiene los Incoterms. Y aquí podemos ver obligaciones generales, entrega-recepción en el A2B2, transferencia de riesgos, transporte, seguro, documentos de entrega,
el despacho, en este caso, verificaciones, y luego tenemos aquí costos y avisos, ¿sí? Entonces, prácticamente hubo un reordenamiento de todos los conceptos en este sentido. Y nada más para explicarles, voy a poner un ejemplo. En el concepto de transporte, en una regla, en cualquiera de ellas, si le dicen al vendedor, tú no tienes la obligación de pagar el transporte, pues entonces la obligación del comprador, ¿qué va a decir? Tú tienes la obligación de pagar el transporte. Y viceversa, si al vendedor le dice el A4, tú tienes que pagar el transporte, entonces, ¿qué dice la regla B4 de la misma regla? Pues tú como comprador no tienes responsabilidad de pagar el transporte. ¿Sí me explico? Es para la responsabilidad y la obligación que le da uno, se le exime al otro, y así paulatinamente. Obviamente con una redacción especial, para que de alguna forma sea clara, y muchas veces, aunque no le dé la obligación como tal de ese concepto puntual, en muchas de las ocasiones le dice, bueno, tú no pagas esto, pero estás comprometido a esto, esto y esto. Entonces, es parte de lo que se tiene que estar analizando en cada una de ellas de forma muy minuciosa. Aquí está un poco para entender lo que de alguna forma es presente en la edición del 2020, en donde tenemos 78 notas introductorias. Estas notas introductorias son notas que de alguna forma establece la propia Cámara de Comercio Internacional al inicio de la publicación, en donde pone notas introductorias en las primeras hojas para de alguna forma explicar un tanto el alcance de las reglas en términos generales. Las notas explicativas son las notas que de alguna forma explican antes de cada regla. En su conjunto, de todas las 11 reglas, son 75 notas explicativas, y en el inicio de la publicación son 78 notas introductorias. Si se fijan, estas son introductorias en términos generales, y estas explicativas son 75, pero que ya son por todas las 11 reglas. Es decir, no cada una de las reglas tiene 75 notas, sino que una puede tener 5 notas, otra puede tener 7 notas explicativas, etc. Pero en su conjunto son 75 notas explicativas. Son 11 reglas, que ahorita las vamos a ver cuáles son, y son 220 artículos, porque si recuerdan lo que vimos acá, son 10 artículos de las obligaciones del vendedor y 10 artículos de las obligaciones del comprador. Si cada regla tiene 20 artículos, o sea, el XW tiene 20 artículos, el FCA tiene 20 artículos, el CPT tiene 20 artículos, etcétera. Y así paulatinamente, cada una de las reglas tiene 20 artículos. Si multiplicamos 20 por 11 reglas, nos da 220 artículos. Entonces, ¿en qué consta, vamos a decirlo, la edición 2020? Bueno, consta las 11 reglas que de alguna forma están explicadas en 220 artículos, que son los que tenemos por aquí, más 78 notas introductorias, más 75 notas explicativas, que nos da un total de 78 más 75 más 220 artículos, nos da un total como de 373, de alguna forma, cláusulas, si lo queremos llamar de esa forma, que tenemos que estar revisando, o en este caso las empresas deberían de estar conociendo antes de estar firmando un contrato, ¿sí? Para ver cuál es la regla óptima de acuerdo al alcance que cada una de las partes pretenda de alguna forma llegar en una operación de compraventa internacional. Desde la edición 2010 ya nos establecía precisamente la propia Cámara de Comercio Internacional. Desde la edición nos decía que los Incoterms ya eran susceptibles no solamente de utilizarse en el ámbito internacional, sino también en el ámbito nacional, ¿sí?
Y eso de alguna forma le da y le abre la posibilidad a que cuando hay contratos, aunque no sean internacionales, sino que sean en un solo país, también se sugiere que analicen la factibilidad también de determinar una regla de los Incoterms. Solamente lo único que se quitaría, vamos a decirlo así, en este caso en cuanto a obligaciones, sería el cruce de las aduanas, ¿sí? Y todo lo demás prevalece de la misma forma. Entonces, es una de las modificaciones importantes que hay que comentar y la edición, en este caso, la edición 2020, mantiene ese derecho, esa posibilidad para que las partes, ya sea puedan utilizarlo en el ámbito internacional o puedan hacerlo en el ámbito nacional. Entonces, eso le abre la posibilidad y sobre todo lo que hemos platicado, buscándole dar certeza, en este caso a las partes, al momento de llevar a cabo una negociación, ya no solamente en el ámbito internacional, sino también precisamente en el ámbito nacional. Aquí tenemos lo que es lo que son las reglas de los Incoterms, en donde, como podemos apreciar aquí, están 7 reglas, que es XW, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, DPU, DDP, y justamente acá tenemos el FAS, FOB, CFR y el CIF. Como podemos ver, la propia Cámara de Comercio Internacional nos las agrupa en 2. Por una parte nos dice, estas son reglas susceptibles de utilizarse de forma multimodal, es decir, cuando se utilizan, o en este caso, diferentes medios de transporte. Y por otra parte nos dice, este grupo es para las que utilicen solamente el transporte marítimo como tal. Y no es tanto de que solamente la mercancía llegue o parta de un puerto de origen a un puerto de destino y ahí se queda la mercancía, no, sino que las particularidades del uso, en este caso de estas reglas, en donde es el transporte principal, en donde es determinante, vamos a decirlo, en cuanto a obligaciones y costos para las partes, es solamente en cuanto al transporte principal, que es barco. La propia Cámara dice, bueno, estas reglas, y eso es muy importante comentárselos, estas reglas, para que de alguna forma tengan el antecedente, son 4 de las 6 reglas primeras que salieron y se dieron a conocer en la primera edición de los Incoterms en 1936. Estas son 4, reitero, de las 6 reglas que salieron en la primera edición de la Cámara de Comercio Internacional. 4 de las 6. Y curiosamente, estas 4 reglas, para poder entender lo que significa esto, es de que son reglas en donde la operación de compraventa internacional prevalecía cuando la mercancía se llevaba a los puertos o se recogía en los puertos, mercancía a granel o mercancía suelta, ¿sí? Ya sea pallets, sacos o costales, cajas, etcétera, o mercancía suelta, lo que fueran tubos, troncos de árbol, etcétera, o maquinaria, etcétera. Y aquí es algo muy importante y es un mito que les voy a comentar que debemos de romper y que quede muy claro. Obviamente ahorita por la plática es simplemente informativa, vamos a decirlo, de darles a conocer un poco lo nuevo, etcétera. Sin embargo, esto no es nuevo. Lo que les voy a decir ahorita no es nuevo. Lo que les voy a decir ahorita, eso viene desde la primera edición de 1936. Es de que estas reglas no se deben de utilizar cuando la mercancía va en contenedores. Reitero, estas 4 reglas no se deben de utilizar cuando la operación conlleva utilizar contenedores. Y eso es muy importante tenerlo presente porque, reitero, estas 4 reglas se dieron a conocer en la primera edición de los Incoterms de 1936 y los contenedores se inventaron en 1956 y duró prácticamente 24 años para que la Cámara de Comercio Internacional
reconociera el uso de los contenedores como tal, y fue hasta 1980 que ya se contemplaron dentro de los Incoterms. Pero aquí el comentario lo hago porque es muy común que muchas empresas estén utilizando de forma incorrecta los Incoterms. Y les voy a explicar la razón. Por el hecho de que Estados Unidos, el año cuando se creó la Cámara de Comercio Internacional, ese mismo año, en 1919, Estados Unidos sacó lo que en ese momento se conoció precisamente como las definiciones revisadas americanas de comercio exterior. Y cuando dio a conocer estas reglas en Estados Unidos, ya venían incluso algunos términos, incluso siglas, que aquí podemos observar. Y de ahí es otro elemento para comentarles de que no son privativas, vamos a decirlo así, o invento de la Cámara de Comercio Internacional, incluso las siglas, sino que Estados Unidos ya había publicado desde 1919 una publicación de estas definiciones revisadas americanas de comercio exterior. Sin embargo, Estados Unidos solamente las modificó una sola ocasión en 1941. Y en 1985, la propia Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la American Chambers, señaló y de alguna forma publicó un aviso en donde les decía a los importadores y exportadores de Estados Unidos que ya no utilizaran sus definiciones revisadas norteamericanas de comercio exterior, que ya no las utilizaran porque ya no se habían modificado ni actualizado. Sin embargo, el comercio internacional que tiene Estados Unidos es predominante en el mundo. Tan predominante es que sus principales socios comerciales es con México, precisamente, y con China. Y nuestros socios principales de México es Estados Unidos y China. Entonces, ellos están muy habituados y acostumbrados, no de hoy, sino de décadas, de venir utilizando varias de estas reglas, pero refiriéndose a las definiciones norteamericanas. Pero realmente esas no tienen absolutamente nada que ver con las reglas emitidas por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, es muy importante comentarles, es un mito que de alguna forma, y un error, además de un mito, de que las empresas estén utilizando estas 4 reglas cuando estén utilizando mercancía en contenedores, es un error. Y no es una modificación ahorita 2020, es un error que vienen cometiendo desde siempre. Entonces, no podemos estar hablando el uso de este tipo de reglas cuando estamos utilizando mercancía en contenedores, ¿sí? Obviamente, puedo explicar y ahondar más respecto a este tema cuando el curso, y en este caso comentarles, aprovechando el tiempo, de que la propia institución en donde ustedes están organizó un seminario de Incoterms, que por cierto empieza mañana a las 9 de la mañana. Son 3 sábados de 2 horas de cada sábado, de 9 a 11. Entonces son 6 horas por todas. Y ahí se explica a detalle todos los mitos, las mejores prácticas que hay en el ámbito internacional, y explico a detalle estos temas, ¿no? De por qué se están utilizando mal. Y no solamente el que estén utilizándolo mal, sino las consecuencias de estarlo utilizando mal, ¿sí? Entonces, sí es importante comentárselos porque a todo mundo le ha pasado de noche esto, ¿sí me explico? Yo he estado presente pues, en muchos eventos, cursos, seminarios, en donde dan a conocer también actualizaciones y demás, y nadie lo ha tenido en el radar, esta situación o esta problemática. Y eso lo reafirma la propia Cámara de Comercio Internacional en esta edición. No es algo que sea un invento como tal. De hecho, aquí lo dice en la propia edición 2020. ¿Cuál es la realidad? De que la gran mayoría de las personas que trabajan en las empresas
Por ahí la otra vez sacó la propia Cámara de Comercio Internacional una encuesta en donde se le preguntó a las empresas, oye, tú tienes la publicación de la Cámara de Comercio Internacional para de alguna forma consultar y estar en posibilidades de utilizar esa información en tus contratos, y solamente el 5% de los resultados de la encuesta, y vaya que la encuesta la hicieron a nivel internacional, solamente el 5% cuenta con la publicación. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que estén utilizando de forma inadecuada pues, las reglas de los Incoterms, ¿no? O sea, es yo creo que muy claro en ese sentido esa situación. Entonces, prácticamente estos son los elementos que quería de alguna forma platicar con ustedes. Y ahorita, muy rápidamente, les voy a mostrar con puras fotografías un poco todo el cúmulo de problemáticas que se tiene justamente en el uso y que es por eso conveniente el darle certeza, en este caso a las organizaciones, en el uso de los Incoterms, porque predominan gran cantidad de problemáticas desde lo que es, como podemos ver aquí, caídas en maniobras de carga y descarga, ya sea en los puertos, uso de ganchos que vienen incluso en muchas de las ocasiones a dañar la mercancía por estar utilizando estos ganchos, mojaduras que de alguna forma afectan al final de cuentas, en este caso a la mercancía. Como pueden ver aquí, es agua lo que tenemos aquí, en donde dependiendo ya sea por las fallas de la infraestructura, en este caso del contenedor, o simplemente por la humedad, por las condiciones climatológicas que hayan prevalecido el enviar la mercancía de un lugar a otro, en la mala estima que se tiene de la mercancía cuando se transporta, la contaminación de cargas, que al ponerla cerca de otra carga se puede contaminar y de alguna forma pues, se echa a perder la mercancía, la avería gruesa, en donde los capitanes de barco tienen la prioridad, primero que nada, ante cualquier eventualidad que haya en alta mar, primero salvaguardar la vida de todos los, en este caso de los que están tripulando la embarcación. Después tiene la segunda prioridad que tiene es ver por la embarcación y al final por la mercancía. Cuando una embarcación entra de alguna forma en una tempestad o huracán, es muy complicado volver al equilibrio a la embarcación. Y lo que es la avería gruesa es de que el capitán determina echar al agua contenedores para mantener el equilibrio otra vez de la embarcación. Y hay otros que se caen, ¿no? Simplemente por la tempestad o el huracán que pudiera encontrarlos en alta mar, se pueden caer, ¿no? Y bueno, aquí está el ladeo por curvas en las carreteras o en las calles, la fricción que hay por estar frenando y arrancando los camiones, el golpeteo por baches, como aquí pueden observar este bachecito que fue lo que originó precisamente que se volteara la unidad, altas y bajas temperaturas que prevalecen obviamente en el transporte, la turbulencia y la presión, dependiendo del tipo de mercancía, pudiera llegar a afectarle, incendios, en cantidad de accidentes por todas partes, por carreteras, en los puertos, e incluso hay eventualidades de piratas en el mar. El año pasado hubo aproximadamente 200 asaltos por piratas en el mar, y de hecho estos 200 que tiene contabilizados la Organización Marítima Internacional, de hecho se dice que son muchos más, pero bueno, ellos nomás tienen ahí notificados alrededor de 200. También el uso de embarques por el crimen organizado para poder transportar y cruzar droga de un país a otro o armas. Utilizan embarques de mercancías para poder introducir mercancías, en este caso, a otro país. Si se fijan, aquí tenemos, podemos apreciar, si se fijan aquí, podemos apreciar aquí que se están cayendo unos contenedores y aquí más adelante se ven otros. Si le tomamos una foto de acercamiento, vean lo que está, ¿no? Prácticamente como si fueran de cartón los contenedores. Hay muchos incendios, cerca del 40% de los accidentes en las unidades, en este caso marítimas, son por incendios.
obviamente mal estiva que hay de la carga, embarcaciones que se hunden, movimientos que prevalecen dentro de la embarcación, mueven toda la carga, accidentes. El 80% de los accidentes marítimos, incluso por ahí la Organización Marítima Internacional dice que puede llegar hasta el 90%, entonces pudiéramos pensar que del 80 al 90% de los accidentes marítimos son por errores humanos. Aquí es por peso, que de alguna forma no soportó el peso del contenedor y se parte al quererlo ingresar a la unidad. Este fue un tsunami en el 2011 en uno de los puertos de Japón. Todo lo que ustedes ven en esta foto se movió, no por el aire, por el agua. Nada más que ahorita ya se ve seco, pero el agua prácticamente fue la que vino a hacer aquí el desastre y se echó a perder absolutamente toda la mercancía. Accidentes en grúas, camiones que se voltean. Este es el caso, por ejemplo, en este caso de contenedores que cayeron al agua y aquí está el resultado de lo que del tipo de mercancía, dependiendo de lo que lleven, pues, pero si se fijan, aquí podemos apreciar cuáles son todos los daños, ¿no? del agua que ha entrado en las unidades. Bueno, accidentes de grúas, aquí con montacargas, y aquí prácticamente apenas están por meter la mercancía, en ese sentido, a lo que es el transporte. Esto es por contenedores que ya sea que se hayan caído al agua o echaron al agua por avería gruesa, por lo que les había comentado, y terminan por abrirse los contenedores en el agua. Y aquí tenemos el caso de zapatos que encontraron en playas, precisamente derivado de contenedores que cayeron al agua. Y aquí está el ejemplo de contenedores en el agua. Accidentes en calles que por peso también y por deficiencias de infraestructura, pues de alguna forma caen, ¿no? Accidentes con grúas. Aquí les puse esta foto que es de una aduana en donde es mercancía en abandono, que por el hecho de no cumplir con los requisitos o los permisos necesarios para llevar a cabo los procesos de importación en la aduana, se queda como mercancía en abandono. Este sucedió en marzo de hace 2 años, cerca de Francia, que esta embarcación se hundió, o sea, se terminó hundiendo y llevaba puros vehículos, y vehículos de lujo, eran de la Porsche. Entonces, bueno, son situaciones que pasan. También incendios de embarcaciones, como aquí los podemos apreciar. Gran porcentaje de los accidentes marítimos es precisamente derivado de incendios. Bueno, pues hasta aquí dejo la charla. Por ahí agradezco mucho la invitación a Iris, felicitarlos por la coordinadora que tienen y todo el equipo de trabajo que tienen dentro de esta gran institución. A nosotros nos tocó llevar a cabo el proceso de acreditación y la verdad fue muy meritorio que esta institución cuente con la acreditación de la carrera de negocios, y felicitarlos por estar en esta gran institución. Hasta aquí queda la presentación. No sé si haya preguntas o tiempo todavía para alguna pregunta. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu aportación, por el tema tan interesante que acabamos de ver. Chicos, estamos cortos con el tiempo, pero voy a permitir que hagamos 3 preguntas, por favor, para aprovechar que Francisco está aquí con nosotros. Si quieren, pueden hacerlo en el chat, pueden levantar la mano, como hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Les digo, no se animan. No, se tarda en llegar el mensaje, y cuando llegan todos al mismo tiempo. Y luego ya no sabemos qué hacer. Es necesario que aprendamos los Incoterms. Sí, me imagino. Dice, ¿es necesario que aprendamos los Incoterms del 2010 para aprenderlos del 2020? ¿O podemos simplemente aprender los nuevos, los más recientes? Es correcto, sí. De hecho, más bien la recomendación incluso es que de alguna forma
se basen ya más bien solamente en la publicación 2020 por la circunstancia de que esta ya, bueno, está ahí totalmente actualizados. Prácticamente incluso en redacción, tiene mejor redacción la edición 2020 que incluso la del 2010. Entonces, la sugerencia es más bien sobre 2020, o sea, no irse ya más para atrás. En ese sentido sería la recomendación. Ok, dice, del porcentaje de viajes, ¿qué porcentaje son accidentes? Mira, muy importante el comentario. Ahí les va un dato estadístico en cuanto a problemáticas. Como ahorita vimos, muchos de los accidentes no son los únicos tipos de accidentes o incidentes que suceden. Es decir, no son los únicos riesgos a los que está sujeta una mercancía, como los que vimos. Hay más. De hecho, en nuestro país, muy lamentablemente, tenemos también la problemática del robo. El año pasado, por ahí hay varias estadísticas, vamos a decirlo así, de que se robaron en puro transporte de carga 18,000 unidades, es decir, 18,000 camiones con mercancía. Entonces, es una cifra importante y cabe señalar que en México solamente 1 de cada 3 aseguran la carga. Entonces, imagínense la problemática que conlleva perderla, ya sea por robo o por un accidente, y también comentarles que incluso los que aseguran la carga, muchos de ellos no recuperan, obviamente, el valor de la mercancía. Por ahí hay un dato también que por ahí analicé, y aproximadamente tomando un promedio de lo que recuperan en cuanto a monto, de todos los incidentes que ha habido de mercancía, solamente recuperan, reitero, promedio un 60%. Sí, es decir, habrá empresas que sí recuperen más del 60% de su carga perdida, habrá empresas que incluso recuperan mucho menos. Entonces, pero un promedio recuperan solamente el 60%. Entonces, sí es una serie de riesgos que yo creo que las empresas lo que deben de buscar siempre es certeza en sus operaciones. Ok, Paco, nos preguntan, ¿dónde pueden comprar la guía de Incoterms 2020? La guía de Incoterms 2020, que yo sepa, en 2 lugares. Uno es con la propia Cámara de Comercio Internacional, que tiene su capítulo en la Ciudad de México, y también en COMCE tenemos una librería en línea que se llama libreriacomce.mx, y ahí también se vende la publicación. Entonces, no sé si en más lugares o en librerías de la localidad en donde ustedes estén, las vendan, pero es pocos los lugares donde la venden. Los 2 lugares que conozco serían esos. Ok, y por último nos dice, ¿qué pasa con las mercancías abandonadas en las aduanas? Esa es muy buena pregunta. Y eso me permite, sobre todo, expresarles la preocupación que tenemos hoy en día en COMCE. Ustedes seguramente habrán escuchado ya en las noticias, porque ha causado, pues, hasta cierto punto mucha efervescencia, el que el presidente de la República señaló a mediados del mes de julio de que los puertos y las aduanas iban a estar encabezadas por la Marina y por los militares. Y eso causó todo un revuelo, o ha venido causando un revuelo, por el hecho de que tenemos la percepción dentro de COMCE, y no es privativa nada más de COMCE, sino en general, generalizada en el sector empresarial, sobre la situación que pudiera derivar de que una vez que los marinos ya estén a mando de los puertos y las aduanas, pudiera incrementarse los tiempos de permanencia de las mercancías en las aduanas. Y con ese incremento de tiempos, en consecuencia, se incrementan los costos. Cabe mencionar que México, en cuanto al ranking de competitividad de las aduanas, estamos en la posición número 53. Entonces, no estamos en una posición nada decorosa para que ahorita, con esta modificación que haga el gobierno, pudiera llegar a incrementarse los tiempos precisamente de permanencia en las aduanas y en los puertos. Entonces, ¿qué hace el gobierno cuando una mercancía cae en abandono? Cuando una mercancía cae en abandono, cuando estamos hablando de mercancía de importación y que esa mercancía no cumple, vamos a decirlo, con alguna regulación
la empresa no planeó la operación y le faltaba un permiso, una autorización, etcétera, cualquier regulación que sea, o ahorita que acaba de entrar en vigor nuevas normas oficiales mexicanas, vamos a decirlo, nuevos esquemas de las normas oficiales mexicanas, en donde si no cuentan con ese tipo de regulaciones, la mercancía se queda en la aduana. Y si a la importación pasan 2 meses de la mercancía, pasa a propiedad del fisco federal. ¿Qué hace en este caso el fisco federal? Pues analiza ver si es una mercancía que pueda ser para su uso como gobierno federal, y si no es susceptible de utilizarla, pues la manda para venderla, para rematarla. Entonces, pero eso le resta totalmente competitividad a las empresas, y por eso es muy importante que ustedes, como los próximos operadores del comercio internacional, sepan perfectamente que las operaciones, para llevarlas a bien, se tienen que planear. O sea, no podemos que las empresas sigan permitiendo que se enteren que necesitan cumplir un permiso, una regulación, hasta que la mercancía llegue a la aduana. Todo eso se tiene que planear con mucho tiempo para que no tengamos problemas tanto de estancia, de estadías en la aduana, para estar pagando almacenajes y demoras, porque eso encarece la operación. Nada más comentarles un dato. Hicimos una auditoría a una empresa mediana, en la ciudad de Querétaro, y le encontramos que en un año pagó solamente por concepto de demoras y almacenajes, solamente esos 2 conceptos, 3 millones de pesos. Entonces, eso lo único que nos deja ver son ineficiencias de fondo por falta de planeación. Entonces, es muy importante planear con mucho tiempo cómo hacer y llevar a cabo las operaciones de importación y exportación. Bueno, sin más, por ahí le agradezco mucho a su maestra Iris Godínez por la atención de invitarnos. Y bueno, por ahí el día de mañana nos estaremos viendo